El patrimonio de San José se integra sobre todo, bueno, son diferentes obras, algunas colecciones más o menos completas. Las obras que forman parte de esta serie y que corresponden a la vida de San José son la designación de San José como esposo de la Virgen María, la aceptación de la Virgen a San José, los desposorios de San José y la Virgen María, nacimiento del niño Jesús, la huida a Egipto y la muerte de San José. Son temas muy interesantes que están algunos en la Sagrada Escritura, pero otros que solamente en los evangelios apócrifos los podemos encontrar. Los cuadros tristemente han sufrido una historia de mucho maltrato. Estaban alineadas con las ventanas que están en la parte más alta del templo. Los colocaron abajo de las ventanas. Con el tiempo, la lluvia se filtró por estas ventanas y la lluvia hizo un daño complicado a los cuadros. Cosas que se planteaban como que eran de una menor extensión de problema, al final ya viéndolos fue considerablemente mayor de lo que esperábamos. Nos damos cuenta de que estaban escondiendo también algo muy importante. Mi nombre es Cristian Jesús Martín Medina López Velarde, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Aguascalientes. El patrimonio de San José se integra sobre todo, bueno, son diferentes obras, algunas colecciones más o menos completas, una sobre la vida de San José, que son las pinturas que nos interesan, dos, la vida de la Virgen, que es una colección que está prácticamente completa. Hay un cuadro sobre Jesucristo flagelado, también es un cuadro del siglo XVIII, y bueno, el cuadro de patrocinio que es de San José, como el patrono de la Orden de San Juan de Dios y de los Rincón Gallardo, de José de Alcíbar, que se encuentra en la sacristía. Serían así como las grandes colecciones de pintura. Soy Laura Verónica Balandrán González, soy restaurador perito y formo parte del personal del Centro INA Aguascalientes. Las obras que forman parte de esta serie y que corresponden a la vida de San José son la designación de San José como esposo de la Virgen María, la aceptación de la Virgen a San José, los desposorios de San José y la Virgen María, nacimiento del niño Jesús, la huida a Egipto y la muerte de San José. Respecto al año en que fueron pintadas, no tienen una fecha como tienen una firma, pero si nos atenemos a que el templo fue bendecido en 1767, y esto implica que el templo entraba en funciones y ya contaba con el ajuar necesario, dentro de ellos los retablos a las que pertenecían estas pinturas, y viendo las fechas en que don Mateo José de Arteaga fue párroco de Aguascalientes, podemos con cierta facilidad datar estas pinturas en la década de 1760. Estas obras tienen distintos valores, tienen un valor histórico, tiene un valor estético, tiene también un valor tecnológico, tiene un valor documental, tiene valores y significados para la gente que vivía en ese momento y que vive actualmente. Soy Samuel Silva Floriano, párroco en esta parroquia del centro de la ciudad, que tiene como patrono a San José. Esta parroquia yo la recibí hace 1 año y 4 meses aproximadamente.
Antes de venir a esta parroquia, estuve 8 años en la parroquia de Cristo Redentor, en el poniente de la ciudad. Y meses antes del cambio, mi obispo, don Juan Espinosa Jiménez, me llamó para invitarme a venir a esta parroquia. Y vengo efectivamente una tarde, curiosamente, a ver el estado del templo. Vi que había unas pinturas muy bellas, 6 pinturas propiamente. Desde un principio entendí que se trataba de algo muy bueno porque, para empezar, el santo patrono, San José, y luego una parroquia con una historia muy valiosa. Las condiciones ciertamente no eran tan favorables porque era un templo en ese momento muy descuidado, muy abandonado. Y bueno, si eso era un reflejo de la vida de la comunidad parroquial, pues eso mismo también como que me hacía ver que quedaba por hacer un gran trabajo. Los cuadros tristemente han sufrido una historia de mucho maltrato, en el sentido de que en algún momento se destruyeron los retablos a los que pertenecían y los cuadros quedaron descontextualizados. A lo largo del siglo XX, en algún momento deciden colocarlos en la nave central del templo, 2 en los cruceros y 4 en la nave central, no en las mejores condiciones. ¿En qué sentido? Los colocaron abajo de las ventanas. Con el tiempo la lluvia se filtró por estas ventanas y la lluvia hizo un daño complicado a los cuadros. Estaban alineadas con las ventanas que están en la parte más alta del templo, y cuando subimos a ver el estado que guardaban los vitrales, pues vimos efectivamente que los vitrales estaban ya tan desgastados. Entonces llovía y pues el agua se filtraba, se escurría por la pared, y esa dirección que venía a la pintura pues iba también dañando la pintura. Y en base a eso presenté a Lina una relación muy amplia de un plan de trabajo que yo me proponía. Y el padre, de una manera muy sensible, dijo que todo en lo que pudiera apoyar el templo estaba para hacerlo. Y bueno, a partir de ahí él pensaría en un proyecto real para su valoración, su conservación y su restauración. Y entonces el maestro Cristian Medina, él me propuso si podrían venir a nuestro templo en tiempo de vacaciones un grupo de restauradoras de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Restauración, Conservación y Museografía. Sabiendo ya que de parte del padre había apoyo, buscamos hacer el enroque y el enlace con la Escuela de Restauración, que bueno, se interesó por el proyecto. Implicó que 2 restauradoras, Verónica Balandrán y Pamela, que han estado muy metidas en el proyecto y que colaboran aquí en el instituto, pues dedicaron algunas horas a la teoría para hacer todo un proyecto que se manda a la INCRIM, que valoran y que al final salimos beneficiados diciendo 5 alumnas con 2 maestras estarán haciendo esta práctica de campo. Este proyecto comienza aproximadamente en el 2015, cuando nos hacen el llamado al Centro INA de la necesidad de conservar la obra. En realidad era todo en general. Se planteó en ese momento una intervención emergente de conservación, pero no se contaba con los recursos, entonces siempre quedó como esta necesidad manifiesta. Y en el 2024 vuelve esta necesidad y se ve esta oportunidad con la llegada del padre Samuel Silva de volver a plantear medidas emergentes de conservación. Ya cuando finalmente llega el tiempo de la restauración de las obras,
pues me piden de Lina que retire las pinturas, siempre bajo el cuidado de una restauradora, de la maestra Verónica Balandrán. Ese día, pues sí hubo como necesidad de estar varias personas, tanto Pamela y yo estuvimos en la parte de abajo verificando que los movimientos fueran cuidadosos. Fue muy interesante porque estaban colocados de tal manera que todo parecía indicar que estaban empotrados en la pared y que el retirarlos iba a ser pues verdaderamente un reto. Anteriormente, cuando hicimos una prospección un mes antes, veíamos que estaban atornilladas. Sin embargo, una vez que se montan los andamios, suben los expertos y los trabajadores, se dan cuenta de que lo que nosotros pensábamos que era material sólido era cartón, que en algún momento se había pegado al muro y al marco de los cuadros y después se había pintado como si fuera parte de la pared. Pero mi sorpresa fue que al quitar las pinturas, pues la pared no lucía como todo el muro. Ahorita le hablamos sino que había como marcas de haber colocado las pinturas con ranuras amplias. Y total, se fueron quitando con relativa facilidad porque no estaban tan complicadas en la seguridad que tenían al muro. La segunda sorpresa es que cuando empiezan a bajarse los cuadros que se encuentran en la nave central del templo, nos damos cuenta de que estaban escondiendo también algo muy importante. La pintura mural original del templo de San José. Lo maravilloso, lo grandioso a lo mejor no es tan espectacular, pero nos habla de cómo era el templo a principios del siglo XX. Estos templos del siglo XVIII generalmente tenían muros decorados, con diferentes colores, con diferentes imágenes. Y existía un par de fotografías antiguas del archivo histórico donde se veía la pintura original de San José en blanco y negro. Pero el simple hecho de que en ese momento cuando se desprende la pintura de Caballete esté ahí y en una proporción muy grande, porque realmente son áreas considerablemente grandes, entonces para nosotros sí fue muy afortunado porque no siempre se puede tener a este tipo de evidencia. De modo que, bueno, la primera gran sorpresa, poder bajarlos. La segunda, el que nos estuvieran guardando este testigo, este tesoro histórico de cuál era la pintura original del templo de San José. Y tercero, bueno, el ya bajarlos en sí sin causarles mayor daño y viendo que los marcos de madera estaban lo suficientemente bien conservados como para poderlos trabajar sin tener que quitarlos del bastidor, pues nos dio mucha alegría porque eso nos permitía ver que en una temporada de 22 días se podría hacer un buen registro para una futura intervención. Entonces, bueno, afortunadamente se subieron al coro, ahí Elina designó este lugar como mejor para trabajar y ahí las restauradoras se acomodaron muy bien y empezaron a trabajar día con día en todo el trabajo de restauración parcial. Mi nombre es Mariana Flores Hernández, yo soy restauradora, yo trabajo como docente en la licenciatura en restauración en la ENCRIM, específicamente en el seminario taller de restauración de pintura de Caballete, que se imparte entre sexto y séptimo semestre.
Fue un inicio un poco complejo porque el proyecto inicial que postularon era para las pinturas que están ahorita en lo que es como la actual pinacoteca de aquí de la parroquia, pero una vez que ellos ya revisaron el proyecto se dieron cuenta que esas pinturas realmente no necesitaban en este momento más trabajo y entonces determinaron que mejor serían estas 6 pinturas que estaban colgadas aquí en la nave del templo y las bajaron y ya nos las trajeron aquí al coro donde estamos ahorita y este es el lugar. Hola, yo soy María Fernanda Bravo y tengo 23 años y soy estudiante de la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía Manuel del Castillo Negrete, en la Ciudad de México. El primer contacto que tuvimos fue a través de fotos y pues de las pláticas informativas de lo que íbamos a hacer. Lo primero de cajón que tenemos que hacer siempre, o sea, sí, ya las vimos, las analizamos, pero pues es tomar un registro fotográfico. Por ejemplo, nos explicaban que estaban escamadas, pero no sabíamos, y aunque lo viéramos en fotos, pues no es lo mismo la comparación ya de enfrentártelo y verlo físicamente a tener las fotos, ¿no? Hay que aumentar la luz. 50. Es que hay un reflejo justo en medio que hay que... Si cierras tantito el ala derecha de esa. Y después como que cada quien, bueno, nos repartimos el llenado de estas fichas, entonces cada una iba descubriendo diferentes cosas y sí se hacía una cosa como de retroalimentación y decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Entonces así nos fuimos dando cuenta que 4 pinturas por lo menos estaban intervenidas. Mi nombre es Frida Villegas Fernández, soy estudiante de la licenciatura en Restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Para mí, uno de los hallazgos más importantes fue el tema de la intervención anterior en cuanto al cambio de formato, ¿no? Estos recortes que vemos de las pinturas originales, del formato original al cambio de formato rectangular, pues sí ha sido muy relevante porque además, bueno, los materiales con que se hicieron son distintos. Al parecer, únicamente 2 de las pinturas, de las 6 pinturas que tenemos, están en sus bastidores originales. Las otras 4 ya tuvieron un proceso de intervención que se le llama un rentelado, se les puso una tela nueva de refuerzo. Varias de ellas son recortes, es decir, que seguramente desconocemos la razón, pero son solamente fragmentos de las pinturas originales y lo demás pues está completado en un momento posterior, ¿no? De hecho, es muy clara la intervención en algunos de los cuadros. ¿Por qué se intervinieron? Bueno, primero, seguramente al quitarlos de los retablos hubo que rehacer los marcos y darle cierta igualdad, ¿no? Porque pues, no todos sean del mismo tamaño. Segundo, hubo un restaurador, pintor en Aguascalientes del siglo XX, que prácticamente, si se me permite el término y con todo el respeto que me merece, manoseó toda la pintura de Aguascalientes. No había más restauradores, todo el mundo acudía a él y bueno, en ese sentido pues se puede justificar. Sí comentar que en esta primera intervención no se buscó hacer una limpieza más profunda, el objetivo principal era una limpieza superficial, de manera que pudiéramos quitar materiales que son ajenos a la obra, materiales ajenos como tierra, polvo, mugre, telarañas. Entonces, sí fue muy cuidadoso que no se retiraran barnices propios de la obra. Cuando se hacen estas pruebas de limpieza con los algodones y con los disolventes, sí se hace una prospección por zonas porque no toda la manera en que se comporta la sociedad en general
es diferente dependiendo de las áreas. Habrá áreas donde están más expuestas o habrá más polvo, habrá más mugre y habrá áreas donde hay muy poquito. Entonces, hacer una limpieza generalizada puede que nos limpie mucho en donde no debiera y poco donde sí debiera. Entonces, sí se cuida que sea por zonas, por colores, por algún área que haya sido más afectada que otra. Las estudiantes que vienen en esta ocasión son 5, son Frida, Fernanda, Regina, Rebeca y Paola. Pues es realmente su primer acercamiento a la intervención de pintura de caballete novohispana, en este caso, pues lo cual pues nutre mucho su formación como restauradoras profesionales. Bueno, vamos entonces ahorita que ya estamos cerrando la semana, necesitamos como revisar cómo vamos de tiempo, cómo vamos de actividades, entonces sería bueno que discutamos cómo va el cronograma, el que tenían planteado originalmente, y cómo hemos ido ajustando esos tiempos, ¿no? Habíamos planteado diferentes actividades, habíamos empezado con el registro fotográfico y que pudimos terminar justamente hace unos días. Podemos reajustar algunos de las actividades que ya habíamos pues considerado ciertos tiempos para pues ir comparando cómo lo planteamos en un inicio y cómo hemos podido irlos desarrollando a lo largo de estos días y pues hacer las modificaciones que hemos visto a lo largo de la semana. Y nos queda también algo muy importante que hay que revisar, que es la relación de las pinturas con el espacio de la iglesia, ¿no? Que sería, bueno, ¿qué es lo que se está sucediendo? ¿Qué es lo que reconocimos que está pasando? Sí, y bueno, o sea, retomando este tema del recorte y del muro, o sea, ya cuando hacemos esta asociación, o sea, probablemente este agregado fue hecho expresamente para ser colocado ahí, porque justo este recorte de aplanado de los muros está pues bastante peculiar, pero también el que las pinturas encajen ahí y que sean como estas medidas, también nos da información de que pues fueron, ¿no? O sea, la intención, tiene una intención detrás de eso, ¿no? Y está justo también en los muros, entonces como esta relación de el espacio con las pinturas, pues también, incluso aunque sea un recorte o sea una intervención posterior, pues también, ¿no? Esa intervención tuvo pues esa intención, ¿no? De estar ahí. Bueno, entonces ahorita en lo que estamos ahorita trabajando ya el día de hoy, pues es empezando con esta limpieza, ¿no? Que nos va a empezar a dejar ver un poco más, ¿no? Y reconocer la inestabilidad que tenemos en los cuadros. Creo que ahorita estas pruebas que son justo las que han estado haciendo nos van a servir mucho, ¿no? Para identificar hasta dónde y bueno, para la siguiente semana poder realmente darle continuidad a esto, ¿no? Y llegar, esperemos que justo terminar esto y continuar con las siguientes actividades. Bueno, entonces sigamos como vamos. ¡Ánimo! Vamos.